Muy buenos días, hermanos, hermanas queridas. Que el Señor los bendiga. Una alegría poder estar acá nuevamente compartiendo la palabra con ustedes, poder verlos. Así que dar la bienvenida también a todos los que nos han saludado. Y, y vayamos a la predicación de la palabra, que es un gozo poder aprender de nuestro Dios. Cuando uno comienza un proyecto, sea cual sea, quizás para nuestros trabajos, ministerios, nuestros estudios o quizás relaciones con otras personas, siempre es importante tener clara nuestra motivación para hacer eso. ¿Cuáles son las razones para cumplir aquel proyecto, lo que sea que estás comenzando? Podríamos pensar en una persona que desea quizá restaurar algo en su casa, quizá alguien que se proyecta sobre un negocio. Pueden ser cosas que plantees por escrito, que solamente lo tengan en mente. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones para criar bien a tus hijos? ¿Cuáles son las razones para cuidar tu salud física? Y la lista puede extenderse. Pero si olvidamos las razones, las motivaciones para hacer eso, vas a terminar tarde o temprano abandonando tu proyecto o haciéndolo como una simple rutina más en tu vida. Ahora, no tengo la intención de hablar sobre cómo hacer un proyecto, no es mi intención ahora, ni siquiera en mi área, pero sí mencionar que hay algo sobre lo que todos que estamos acá somos convocados a cumplir y que tenemos que hacer entre todos, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer por separado y si olvidamos las razones para hacerlo, vamos a terminar tarde o temprano abandonando nuestra tarea que nos ha sido encomendada como iglesia y fracasando en nuestra misión. Y me refiero al deber y al mandato de amarnos unos a otros. Y que nos proponemos quizás cumplir muchas veces, pero que si olvidamos las razones para cumplir eso, vamos a terminar fallando en aquello que el Señor mismo nos ha dejado como tarea. Y es sobre la base de este deber que tenemos ahora de amarnos que se construyen todos los demás mandatos. Todas las demás cosas que Dios nos manda hacer se construyen sobre este deber de amarnos unos a otros como iglesia. Así que lo que leeremos hoy, hermanos, será indispensable para nuestra vida como iglesia. Y lo quiero presentar como 5 razones para amarnos unos a otros. Y los invito a ir a Primera de Juan 4, 7 al 9. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahí vamos a encontrar las razones para que sigamos amándonos unos a otros. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amado Padre, gracias por este momento que nos has dado como iglesia de estar unidos acá, convocados para adorarte a ti y también para escuchar tu palabra. Señor, te ruego que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que sea el Espíritu tuyo, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nosotros, a fin de que esto no sean solamente palabras, no sea solamente conocimiento, sino que puedan ser cosas que pongamos en práctica con la motivación de darte gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor, por todo esto y lo rogamos en el único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la primera razón que tenemos para amarnos es lo que el propio mandato está diciendo. Amados, amémonos unos a otros. La primera razón es que es un mandato. Y es lo que en alguna de las predicaciones anteriores, que ya varios meses hemos tenido, ya se ha venido diciendo. Como en Juan capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué cosa? Que nos amemos unos a otros. Y la palabra de Dios relaciona enfáticamente la predicación del Evangelio con la práctica del Evangelio. Practica lo que predicas.
El Evangelio de salvación es un mensaje de amor, el amor de Dios. Practiquemos entonces lo que estamos predicando y amémonos así como Dios nos ha amado. Y la forma en que se plantea acá esto, cuando dice que lo hemos oído desde el principio, es semejante a cuando un padre llama la atención a su hijo diciendo: oye, mira, yo siempre te enseñé de esta manera, ¿por qué ahora lo estás haciendo de esta otra forma? O yo nunca te enseñé eso. Desde el comienzo, desde el principio te he dicho que se hace así. La predicación de la palabra, desde un principio, nos conlleva al mandato de que nos amemos unos a otros. Pero quizá lo tenemos claro, sabemos eso. Sabemos que tenemos que amar, pero no lo hacemos porque nos cuesta separar el amor según Dios, como Dios nos está demandando, de las muchas otras concepciones que tenemos de amor, que pueden ser muchísimas. Y entonces comienza un enredo en nuestra cabeza, o que derechamente no sabemos a qué se refiere cuando Dios nos dice que amemos. Es decir, ¿cómo haremos algo que no sabemos lo que es? Así que la idea de amar acá es la idea de esforzarse por buscar el bienestar del otro, de otra persona, independiente de tus sentimientos, independiente de las atracciones que tengas hacia esa persona o de los lazos que tengas con ella, incluso independiente de si la persona se lo merece o no. Es la idea de escoger amar a otro, elegir amar a otro y hacerlo de forma intencional. Si alguien nos preguntara: ¿por qué amas a los hermanos de tu iglesia? La respuesta no debería ser que es en base a que los hermanos son buenos, a todo lo que los hermanos han hecho por mí, no, sino que debería ser porque Dios me dice que debo amarlos. Y no me refiero a que debes forzarte a amar a otros, sino que inclinar tu voluntad, tu corazón, voluntariamente hacia los caminos de Dios, independiente de todo lo demás. Así que en la medida que más te acercas a Dios, menos insoportable, menos gravoso, menos forzoso va a ser cumplir los mandamientos que Dios nos está dando. Pero si no estás siempre mirando a Dios y su palabra, el amor que Jesucristo tuvo por nosotros los pecadores y el amor de Dios por los pecadores, y nuevamente lo digo, el amor de Dios por los pecadores, si no estamos siempre mirando eso, más nos va a costar amar. ¿Cómo vas a amar a otro como Dios te manda que lo ames si no contemplas una y otra vez cómo es el amor de Dios con el que nos ama? Pero hermanos, si miramos una y otra vez eso, al Salvador que nos amó y nos ama, nuestra forma de amar se irá perfeccionando, será cada vez mejor, hasta sobrepasar los límites que nosotros mismos nos podemos proponer, que es la idea de un amor entrañable, como lo que plantea Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. En Primera de Pedro 1, 22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, noten eso, la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, noten también eso, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es un amor entrañable, que está dispuesto a sacarse las entrañas, los intestinos, por otro, y es de corazón puro, sin pecado alguno. No es un amor de corazón obligado, noten eso, sino que es un corazón limpio de todas esas cosas que nos inclinarían a solamente amarme a mí, buscar el bienestar y el placer solamente para nosotros mismos. Por eso también el mandato a amar a los hermanos no es un mandato para aquellos que no son cristianos. No le podemos exigir a un no creyente que ame a sus hermanos. De hecho, ni siquiera los tiene. En ese caso, el mandato para aquellos que aún no creen es primeramente contemplar el amor de Dios en lo que Jesucristo hizo por los pecadores y creer en eso y arrepentirse por eso
Y luego de esas cosas, luego de eso, comenzar ahora sí a obedecer a Dios y amar al prójimo, entre otras cosas. Y entonces el amor que tienes se transforma en una evidencia de que tienes salvación, de que tienes vida eterna, que es lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor es una evidencia de que hemos pasado de ser lo que éramos antes, enemigos de Dios, condenados a la ira de Dios, a ser ahora hijos de Dios, amados por Dios, participantes de la gloria de Dios. Pero una vida, queridos, sin amor es evidencia de que seguimos siendo enemigos de Dios y condenados todavía a la ira de Dios. Así como un corazón, imagínense un corazón que no bombea sangre. No bombea sangre, demuestra que es un corazón muerto. Una persona que no ama a sus hermanos demuestra que está muerta espiritualmente. Por eso es tan importante el tema de partir ahora diciendo que debemos amar a nuestros hermanos, porque es un deber simplemente, porque Dios nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Porque al cumplir eso, estamos básicamente demostrando que estamos vivos físicamente y además espiritualmente. Ahora bien, una segunda razón para que nos amemos unos a otros es que el amor viene de Dios. El texto ahí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, que es el que estamos leyendo, dice, porque el amor es de Dios. Y esto se podría explicar en varios sentidos. Primeramente veamos a Dios como un solo Dios, pero que se presenta en tres personas. Esto ya lo han escuchado, pero no sé si lo habremos entendido. Y no me quiero detener acá a explicar lo que es la Trinidad, sino que básicamente lo que la Biblia dice, la Biblia dice que Dios es uno, pero también dice la Biblia que el Padre es Dios, y también dice la Biblia que el Hijo es Dios, y también dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios, pero dice que es uno. Y si creemos entonces, la pregunta es esta, si creemos que la Biblia es verdad, entonces también creemos que Dios es un solo Dios, pero son tres personas. Que es una realidad que va más allá de nuestra dimensión, que nos vuela la cabeza, pero estamos hablando de Dios. Entonces, en base a eso, sabemos ahora que el Espíritu Santo es Dios, y del Espíritu Santo viene el amor de Dios a hacer su trabajo en nuestras vidas. Me explico. Romanos 5:5. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por un lado, Dios, al darnos el Espíritu, derrama amor en nosotros. Demuestra que Dios nos ama. Como la madre, imaginemos una madre que derrama ternura sobre su hijo. Pero por otro lado, Dios también nos derrama su amor y ahora tenemos su amor como el hombre que recibe sangre para vivir, le donaron sangre para vivir y que ahora puede usar esa sangre en todo su cuerpo, circula esa sangre que fue derramada para él porque otro dio su sangre por él. Ahora, Dios derrama su amor y nosotros podemos tener y podemos usar ese amor. Y esto se confirma cuando vemos que el fruto del Espíritu en nuestras vidas es precisamente amor. Gálatas 5:22, probablemente más de alguno ya lo haya leído, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Parte con eso. Y gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Así que el amor viene ¿de dónde? De Dios, del Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu. Y como el Espíritu Santo es Dios, podemos decir que el amor, por supuesto, viene de Él, de Dios. Y Dios nos derramó su amor y entonces tenemos que usarlo. Mira, no le das educación a tu hijo para que no la use. Y Dios no nos da su amor para que no lo usemos. La obra de conversión
que tenemos ahora, una nueva vida para Cristo, la vida eterna, cuando una persona pasa de ser condenado a la ira de Dios a ser salvo, a llamarse hijo de Dios, involucra un cambio de corazón. Cambió algo acá, cambió todo en verdad, que es precisamente Dios derramando su amor por ti, por nosotros. Y eso el Antiguo Testamento lo llamaba una circuncisión, de una palabra fuerte, una circuncisión del corazón. Una marca que venía a decir, este corazón ahora es mío. Deuteronomio 30, versículo 6, lo describe de esta manera, como una circuncisión. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si el amor no viene de Dios, entonces lo que tenemos viene de alguna otra parte. De alguna parte tiene que venir, pero no nos sirve. Podríamos, por ejemplo, dedicar todas nuestras fuerzas a obedecer a Dios, a cumplir la ley de Dios, pero sin amor. Eso no sirve, se llama legalismo. O podríamos empezar a amar con un amor que no venga de Dios, de la forma más antojadiza, lo que se te ocurra, para amar a otro. Formas confusas que solamente nos llevaría a distorsionar el verdadero amor. Y una distorsión descontrolada. Pero para que amemos como Dios nos ama y como Dios nos manda que amemos, es necesario que venga ese amor no de nosotros, no del mundo, no de ningún sistema del mundo, sino que venga de Dios. Ahora bien, esto de que el amor es de Dios, o viene de Dios, se podría traducir también así, lo podríamos complementar más todavía con lo que venía hablando delante, el amor eterno y perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que ahora es traspasado al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero decir eso, por lo menos, para mí sería un sacrificio notorio de tiempo y explicarlo. Y quizás algunos salgan más confundidos, la idea no, básicamente hablar al corazón de ustedes, pero oportunidades, por supuesto, para hablar de eso van a haber. Pero lo que sí me gustaría agregar ahora en esto es que el amor es, la palabra que yo escogí es dinámico. Es dinámico. Es decir, que reacciona ante diferentes circunstancias de diferentes maneras. De forma tal que te puedes preguntar, nos podemos preguntar, ¿cómo nos ama Dios cuando somos? ¿O cómo nos ama Dios cuando hacemos tal cosa? Y así podemos seguir, etc. O también nos podemos preguntar cómo nosotros podemos manifestar amor cuando estás frente a alguien que te hizo daño. O cómo manifiestas amor cuando estás criando a tu hijo. O estás cuidando a tu padre enfermo. O cuando solamente quieres estar solo. Y puede que a veces estemos nosotros viendo la situación desde arriba y viendo cómo nosotros manifestamos amor a los demás que quizás no lo merecen, pero cómo podemos también amar a otro cuando yo fui el que hizo algo malo. Porque eso pasa, evidentemente. Cuando yo fui quien provocó daño. El mandato a amar sigue presente, aunque tú seas el que falló. Y en ese caso, recordando que amar, ¿qué es? ¿Qué es amar? Es buscar el bienestar de otro. La forma de amar es pidiendo perdón, manifestando arrepentimiento, humillándome por lo malo que hice. No egoísmo, que es amor uno mismo. La persona que se niega a pedir perdón es porque se niega a estar en una posición de humillación. Y eso es porque su orgullo se lo impide. Su egoísmo se lo impide. Eso es amor a uno mismo solamente. En otras palabras, egoísmo. Ausencia de amarnos unos a otros. Y ausencia de un amor que viene ¿de dónde? De Dios. Así que una de las formas de saber si estoy amando a otro es preguntarme si estoy prefiriendo a mi persona antes que a otra. Si prefiero al otro, eso podría ser amor. Si me prefiero a mí, solamente a mí, y a mí,
eso se aleja del amor de Dios. Y no es lo que Dios nos está mandando, nos está fortaleciendo para que hagamos. Eso no viene de Dios. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque lo que Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, noten eso, y de dominio propio. Y en este caso se aplica acá en Timoteo al servicio que hacemos por otro. Noten que esto se lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo que tenía dones. Es decir, estaba capacitado por Dios para servir, pero los dones de Timoteo se enfocaban en el pastoreo de una iglesia, para ser pastor. Él estaba capacitado para eso, pero debía avivar el fuego que había en él, el fuego del don que Dios le había dado, que es lo que habla el versículo anterior, de hecho. Así que lo que se plantea acá es que no usar, tú tienes dones también para servir, no usar esos dones para el servicio a los hermanos también sería una muestra de cobardía y una muestra de ausencia de amor por los hermanos. Pero usar tus dones para el servicio a otro que lo necesita es una ausencia de eso malo, no cobardía, sino que amor. Poder, amor y dominio propio. ¿Y eso de dónde viene? Viene de Dios. Y si viene de Dios, usémoslo. Usémoslo. Y ahora otra razón, esta es la tercera, para amar unos a otros, es que hemos nacido para eso. Hemos nacido para amar. Nuestro versículo 7, ahí en Primera de Juan capítulo 4, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. En otras palabras, Dios les comenzó a dar vida con el propósito de que amaran y como siguen vivos ahora, siguen amando. Y ese amor se extiende tanto a Dios que le dio vida a ustedes como también a sus hermanos. Amen a Dios, pero también ama al que está al lado tuyo, que también cree. Y al mundo que necesita también de Dios. Pero en este caso Juan se está centrando en ¿quién? En los hermanos. Sean pequeñitos, sean grandes, aquellos que Dios nos ha dado para amar. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo aquel que es hijo de Dios ama a los otros hijos de Dios. Y nuevamente la idea es la de un amor que sigue vivo. Sigue vivo ese amor, sigue ahí como una llama que está ardiendo. Si ustedes se imaginan un corazón que está vivo, ese corazón está latiendo como evidencia de que está vivo. Y asimismo un cristiano sigue latiendo, pero no hablamos de latidos, hablamos de amor. Sigue amando. Y con la fe, por supuesto. Los hijos de Dios manifestarán la realidad de que han nacido de nuevo al no dejar de tener fe primeramente, no dejar de creer en Dios, en Jesucristo, el Salvador, pero no solamente cree en Dios, sino que ama a Dios. Ama a Dios, eso marca una diferencia tremenda. Uno podría creer en Dios, pero es diferente amar a Dios. Y ama tanto a Dios como también a sus hermanos, que también creen en Dios. No se puede divorciar la fe que tienes en Dios del amor a Dios y a los hermanos. Y acá el tema de que somos nacidos para amar se podría ejemplificar como un hijo que se parece a su padre en algo físico, quizás los ojos, en la piel, y que puede demostrar fácilmente que es su hijo. Mira, se parecen. Pero ¿cómo demostramos que somos hijos de Dios que no tiene características físicas? No podemos decir que Dios tiene los ojos verdes, no podemos decir eso, ni el color de su pelo, sino que lo que nos podemos parecer es en sus atributos, en sus cualidades, partiendo por el hecho de que Dios ama. En eso nos tenemos que parecer. Sin embargo, imaginemos cuando un hijo habla como su papá, camina como su padre, tiene talentos parecidos a los de su padre.
y puede demostrar que es hijo de aquel hombre de muchas maneras, o de aquella mujer. Pero para eso es necesario que los hijos estén íntimamente relacionados con sus padres, que los conozcan. Es difícil que un hijo se parezca a su padre en cómo camina, en cómo habla y todas esas cosas si ni siquiera lo conoce. Así que llegamos acá a la cuarta razón, que nos debemos amar unos a otros porque conocemos íntimamente a Dios. Aquel Dios que nos amó, lo conocemos. Primera de Juan 4:7 dice que todo aquel, que es nuestro texto, todo aquel que nos ama es nacido de Dios y además conoce a Dios. Y hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y esa es la palabra en griego ginosko, que apunta a un amor íntimo, una relación personal continua que se sigue dando, íntima y verdadera con la otra persona, en este caso con Dios. Por ejemplo, los casados, acá, los que están casados, tuvieron un día en que conocieron a su esposa. Quizá en la universidad, quizá en la iglesia, quizá en el trabajo, donde sea. Pero la conocieron en un momento. Pero a medida que pasaban más tiempo y más tiempo con ella, o con él, en este caso para las mujeres, iban conociendo más, iban ginosco a su futura esposa. Y cuando se casaron, la conocieron más todavía. Más ginosco. Y así cada día, de forma tal que hasta se comenzaron a parecer en algunas cosas. Y fue precisamente lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Estuvieron tanto con Jesús que por inventar una palabra, que lo ginosquearon. Hay que inventar de repente palabras para hablar de eso. Lo conocieron tanto que se comenzaron a parecer a él. Y es el llamado también para nosotros. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, que te ginosqueen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has amado, a quien has enviado, perdón. Y luego el versículo 8, en nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 4, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha ginosqueado a Dios. Y un ejemplo de personas que no conocían a Dios, pero conocían de Dios, eran los religiosos judíos de los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, todos ellos. O los falsos maestros de los tiempos de Juan, los gnósticos, los judaizantes, que sabían mucho de Dios, pero en verdad no lo conocían. Como que lo veían de lejos. Como quien ve a un artista famoso y conoce sobre él y va a y tiene sus discos y va a sus conciertos, pero no se conocen entre sí. A lo más se conocen de lejos. Y otro ejemplo podría ser la persona que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos. No lo obedece como a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice el que dice, yo le conozco, el que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es la palabra de Dios la que está diciendo eso. Es como un profesor de economía que enseña a sus alumnos cómo manejar el dinero, cómo manejar su presupuesto, pero finalmente él no maneja su propio presupuesto bien y termina todos los fines de mes y todo el año endeudado. Dice conocer de economía, pero no lo practica. O en este caso, dice conocer a Dios, pero no hace lo que Dios le manda. Es fácil recordar cuando le hemos preguntado a alguien cómo está tu relación con Dios. Y que diga, yo estoy bien con Dios, pero... Y comienza ese pero lamentable, triste. Pero es evidente que no hace lo que dice la palabra de Dios, partiendo por leer la palabra de Dios. Y no es una cosa de andar juzgando, y juzgando mal, a eso me refiero, a todo el mundo, sino que es una cosa de evidencias, de lo que se ve. Y que tenemos que evaluar
en nuestras propias vidas primero. Si vas a jugar a otro, júgate primero a ti mismo también. Evalúate a ti mismo. Así que no solamente importa lo que nosotros podemos decir sobre Dios, sino que también importa lo que Dios va a decir sobre ti. Dios le dice a Job, en Job capítulo 1, versículo 8, no, en verdad se lo dice a Satanás, pero lo dice sobre Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y miren lo que dice de él, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué diría Dios de ustedes? ¿Qué diría Dios de mí? ¿Amamos a otros como Dios nos mandó que amamos? Miren a Guido, que ama. ¿Diría eso? Evaluemos esas cosas. El creyente más inmaduro o nuevo que pueda estar luchando contra las tentaciones de este mundo, del pecado y cayendo, pero entiende que su amor no puede estar enfocado, y lo entiende, no puede estar enfocado su vida entera en el mundo, sino que en Dios y en los hermanos que Dios les ha dado. Y en que también el mundo, los que están afuera, conozcan a su Dios. Y por más inmaduro que sea, si realmente es creyente, debe existir algún sistema de alarma ahí en su vida, en su corazón, contra el pecado y contra la ausencia de un amor bíblico. Si no estoy amando, se encienden las alarmas. El verdadero creyente tiene que tener eso ahí. Si no ama a los hermanos y te da lo mismo, es porque algo anda mal. Algo anda mal. O incluso no has ni siquiera conocido a Dios. Ahora bien, terminando esta idea, quisiera aclarar algo acá que muchas veces se confunde. Ser amistoso no garantiza que estamos amando a los hermanos. Ser educado no garantiza que estamos amando a los hermanos. Claramente es parte del amor. El amor incluye cariño, incluye educación, todas esas cosas. Pero si no está la intención de hacerlo por todo lo que ya hemos mencionado, entonces está mal. Dar la bienvenida a los hermanos sin considerar que debemos amar por obediencia a la palabra de Dios, que es la primera razón, sería también un error. Por ejemplo, preocuparse por los creyentes nuevos, genial, pero sin considerar que ese amor viene de Dios, que es la segunda razón, también deberíamos tener cuidado con eso. Preocuparse por los creyentes nuevos, sin hacerlo, estaría mal. Una tercera cosa, ayudar a los necesitados, sin considerar que ese amor es una evidencia de haber nacido de nuevo, también tendríamos que poner ojo ahí. La tercera razón. Enseñar y predicar, como lo que estoy haciendo yo ahora. Hacerlo sin amor. Y que ese amor no parta de una relación íntima con Dios, sino que es solamente un conocimiento intelectual y lejano. Que no sea así, sino que lo hagas para obedecer a Dios, porque amas a Dios, porque realmente comprendes el valor de estas cosas. Así que si dejamos el amor de Dios fuera de la ecuación, la probabilidad de que estemos haciendo las cosas mal se incrementa notoriamente. Y ahora, concluyendo, les presento a ustedes la quinta razón para que nos amemos unos a otros. Recordemos que eran solamente 5 hoy día. 5 razones para amarnos. La quinta, porque Dios es amor. Y esto es importante. Es importante que lo veamos también con un poco más de detención. Miren, por naturaleza Dios es amor. Y por tanto, Él define el amor. El amor no lo define a Él. Miren, yo tengo acá unas cositas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una naranja. Una naranja. Bien, la naranja es naranja. La naranja no se llama así porque es de color naranjo, sino que el color naranjo se llama así en honor a la fruta. Y eso lo confirma la historia. Primero tenemos a la fruta, que es de color naranjo, y si quisiéramos saber cómo es el verdadero color naranjo, ¿a quién tendríamos que mirar? A la fruta, a la naranja.
Ahora tenemos a Dios. Dios es amor. Dios es amor, ¿ya? Pero no decimos que Dios es amor porque Dios cumple con los estándares del amor aceptados por una determinada cultura. Sino que decimos que Dios es amor porque el amor cumple con los estándares de Dios, según la Biblia. Primero tenemos a Dios y en base a eso hablamos del amor. Así como el naranjo se define por la fruta, el amor se define por Dios. Para saber, si quisiéramos saber cómo es el verdadero amor, cómo es el verdadero amor, porque pueden existir millones de formas de manifestar amor, ¿qué tendríamos que hacer? Mirar a los parámetros de una determinada cultura, nuestra cultura chilena, que define el amor, y decir, así como es este amor, es Dios, o mirar a Dios y decir, el amor es así, como Él. ¿A quién tendríamos que mirar? ¿A nuestra cultura o a Dios? A Dios. Y así podríamos definir cómo es el amor. El amor que nosotros debemos practicar tiene que ser la aplicación de lo que Dios es y sigue siendo. Si un amor no se ajusta a la forma en que Dios ama, entonces no es un verdadero amor. Sino que el amor va a ser más genuino en la medida que más se parezca a la forma en la que Dios ama. Y podemos ver cómo Dios nos ama cuando nos cuida. Bien, nos está amando. Cuando provee para nuestra vida, nos está amando. La salud, bien, todas esas cosas. Pero hay algo más que hace que el hecho de que Dios sea amor sea una verdadera razón para amar y para vivir para eso. Y me refiero principalmente a la salvación. Y esa es la muestra más inmensa, la muestra más grande, sublime de amor que podemos ver. Y que se transforma en una razón sumamente indispensable para amar a los demás hermanos. El amor de un padre que da a su único hijo. El amor de Cristo que da su vida por la iglesia. Y eso es lo que dice el versículo 9 en nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y no podemos leer este versículo sin pensar de inmediato en ¿cuál? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, bien. Y ese versículo nos plantea el enfoque de Dios, desde Dios. Dios nos está amando, el Padre que ve un mundo malvado, perdido, pecaminoso, en rebelión con Él mismo, pero aún así decide amarlo. Los voy a amar, aunque no se lo merecen. Y de tal manera, o sea, tan grande, tan intenso, que no lo podemos dimensionar. Pero la idea es esta. Dios el Padre entregó a su Hijo único, como representante único y representante suyo para que muriera en beneficio de hombres y mujeres pecadores. Dios tenía todo el derecho para juzgar a la humanidad en base a la ley que Dios le había dado, como la ley de Moisés o la ley que está escrita en todos los corazones de todas las personas del mundo. Pero Dios tiene el derecho de juzgar y condenar a los pecadores, pero prefirió actuar con amor, con misericordia, con gracia. ¿Y cómo lo hace Dios en este caso? ¿Simplemente se tapa los ojos y deja que todos pasen? No, sabemos que Dios no hace eso. Dios proporciona una solución que satisfaga su propia justicia, pero también el hecho de que Él ama. Así que envía a su Hijo, Jesucristo, para que pague el precio de los pecadores. Y ese hermoso texto de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios envía a su Hijo, pero no lo envía a pasear,
El Padre envía a su Hijo, pero no lo envía a dar clases, no lo envía a instaurar algún sistema social o político, no, sino que lo envía para que lo maten. Y para que sea una muerte sin pecado. En otras palabras, era una muerte injusta. No había razón válida, no había razón judicial para que realmente Jesús fuera crucificado. Pero Dios, que lo contempla inocente, es un cordero sin mancha. ¿Qué hace? Pone sobre los hombros de Jesucristo toda la carga del pecado de todos los pecadores que habrían de creer en Él, y toda la furia de Dios cae sobre Él, y toda la ira de Dios cae sobre Él, ira que debía ser para mí, ira que debía ser para todos nosotros, y de esta forma Cristo limpió nuestros papeles, para que ahora, a los ojos de Dios, no hubiera pecado alguno que nos impidiera acceder a la presencia de Dios para siempre. Miren, en la antigüedad, a Abraham se le encomendó la tarea de sacrificar a su propio hijo, es una historia bien conocida. Pero Dios lo libró de eso y detuvo el cuchillo que lo atravesaría a Isaac, su hijo, y le proveyó entonces ahora un carnero, un sustituto, para que ese animal tomara el lugar de su hijo. De esta forma, ¿qué pasa acá? Abraham realmente hace este sacrificio, cumple con eso, cumple con la tarea, pero con un sustituto, un reemplazante. Ahora, lo que sucede luego de eso es que Dios mismo daría en sacrificio a su propio Hijo, pero no habría nadie ahora para detener su mano, sino que el Padre mismo iba a clavar el puñal sobre su Hijo Jesús por amor a todos nosotros. Por amor a todos nosotros. Y eso vale, eso sirve, es suficiente, porque el valor de la sangre derramada de Cristo era más grande que el peso de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todo el mundo, junta. Era más valioso aquel que estaba en una cruz que todos nosotros. Y la idea de hablar de Jesús como el Hijo unigénito, el Hijo único, no fue el único ser creado, como algunos dicen por ahí, al que Dios llamó su Hijo, sino que es, y siempre lo ha sido, el único que siempre ha sido amado por Dios, el único que es digno de recibir todo honor, el único que es digno de ejercer toda autoridad, el único a quien el Padre podría darle la tarea de salvar a la humanidad. Voy a salvar al mundo. ¿A quién puedo enviar? ¿Quién es el único? Jesucristo. Miren, Juan, sí, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, estábamos en el versículo 16 de adelante, pero ahora en el 18, dice esto: el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree en quién, en Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído, noten esto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De quién otro? ¿De quién otro se dice que si no creemos en Él seremos condenados? ¿De quién otro se dice que si creemos en Él tendremos vida eterna y no seremos condenados? ¿De quién? Es el único. Jesús es el único representante digno de salvar a la humanidad de la ira de Dios por el pecado. Jesús es el único que puede darnos vida eterna. Por eso nuestro texto que estamos leyendo en 1 de Juan 4, 7 al 9, al final, dice que todo esto es para que vivamos por Él. Y es una verdad que se enseña una y otra vez. Una y otra vez. Por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Jesús dice en Juan 6, el Evangelio de Juan 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y después dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego en el versículo 57 dice así, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
La idea acá es la de que por medio de la fe, no comiéndose a Jesucristo, por supuesto, sino que por medio de la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Y esa vida eterna es un regalo. Es como un pan ofrecido a alguien que tiene hambre. No le cobras por ese pan, se lo das. Se lo das y se lo come, es un regalo. A eso se le llama gracia. No hizo nada para merecérselo. Por eso decimos que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero que somos salvos por gracia. Porque no lo merecemos, no hicimos nada para obtenerlo. Y decimos que es una vida eterna, noten esa palabra eterna, que no se pierde, que se mantiene ahí para siempre. No se pierde la salvación. No se pierde la salvación cuando está puesta en el lugar correcto. Y quiero citar lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Hablando también Jesús acá. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, en el versículo 29, mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, repito, nadie, dice la palabra de Dios, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nada ni nadie nos puede quitar la vida cuando esa vida proviene de Dios. Y todo eso, y mucho más, es lo que involucra el hecho de que Dios es amor. Y digo que involucra más no solamente por el hecho de todo lo que implica la salvación, ahí podríamos hablar de palabras como la expiación, la justificación, la redención, la propiciación, etc. Eso ya es muchísimo y podríamos pasar toda la vida hablando de eso. Pero me refiero a que involucra mucho más, porque al contemplar todo eso, todo lo que hemos hablado de este Salvador Jesucristo para vida eterna, al contemplar el hecho de que Dios es amor y lo demuestra enviando a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él, sería imposible para un verdadero Hijo de Dios no hacer nada, no reaccionar. Para un verdadero creyente sería imposible. ¿Realmente tiene sentido que sepamos y creamos en el amor del Padre que es capaz de enviar a su Hijo para que luego no hagamos nada? ¿Realmente tiene sentido que sepamos y creamos en el amor de Cristo que da su vida por nosotros para que luego nos quedemos quietos y no hagamos nada? ¿Realmente tiene sentido que el Espíritu Santo derrame su amor en nosotros para que no hagamos nada? No tiene sentido. No tiene sentido. Es imposible. Si en verdad eres un hijo de Dios, no tiene sentido que contemples esto y te quedes ahí quieto. La Biblia dice en Efesios 5, versículo 1 y 2, sed pues, ustedes, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita al Dios que te amó. ¿Cómo imito al Dios que me amó? Amando. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, cuando vemos toda la realidad de un Dios que ama y de un Dios que es amor, podemos predicar y debemos predicar. Podemos orar y debemos orar. Debemos alabar. Debemos soportar pruebas al ver eso. Pelear contra el pecado, aprender de la palabra de Dios, agradecer a Dios por todas sus bendiciones, confesar nuestros pecados, rogar al Señor para que fortalezca nuestra fe. Señor, danos más fe. Al ver todas estas cosas, podemos también defender fe. No nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar callados, entre otras muchas cosas. Pero hoy el llamado es este. Hoy día, al contemplar ustedes el amor de Dios, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Ya en una de las predicaciones anteriores, en varias en verdad, habíamos enseñado que el amor se puede manifestar en grandes sacrificios, incluso dando la vida por otro, pero también hay pequeñas formas todos los días para manifestar el amor, como un pequeño saludo, una pequeña preocupación, preocuparse por otro, a eso me refiero, pero incluyendo también, por supuesto, el servicio entre
los hermanos, el pastoreo con la palabra de Dios, la corrección con la palabra de Dios, el discipulado con la palabra de Dios, la oración con los hermanos, el consejo sabio, el soportarnos unos a otros, llorar con los que lloran, compartir nuestros bienes con aquellos que lo necesitan. Las formas son muchas. No las desaprovechemos. Y hagámoslo siempre para la gloria del Señor. Y no olvidemos entonces estas 5 razones. Y quiero que las recordemos para que ahora mismo también podamos orar al Señor para que nunca olvidemos estas razones y sea el amor una realidad cada día más perfecta en nuestras vidas, como iglesia y también para el mundo que no conoce a este Dios. Primero, amémonos unos a otros porque es un mandato del Señor. Segundo, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Tercero, amémonos unos a otros porque hemos nacido en Cristo para amar. Cuarto, amémonos unos a otros porque podemos conocer íntimamente al Dios que nos ama. Finalmente, y oremos por estas cosas ahora, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Amado Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has amado y enviaste a tu Hijo para salvarnos para siempre. Gracias porque Cristo manifestó su amor al dar la vida por nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo derrama su amor en nosotros. Gracias porque también como iglesia podemos ser una luz que manifieste este amor a otros. Y te pedimos, Señor, te rogamos encarecidamente, reconociendo que no somos dignos, que no podemos exigirte nada, pero te rogamos, Señor, que nos fortalezcas en el amor. Como iglesia, que amemos más, que amemos mejor, que nos amemos cada día unos a otros, que no despreciemos a nadie, que no aborrezcamos a los hermanos, sino que siempre, con un amor no fingido, sino que de limpia conciencia, con la palabra de Dios ahí presente, nos amemos siempre. Señor, las formas son muchísimas, pero el propósito siempre va a ser darte gloria a ti. Hoy día hemos aprendido, Padre Santo, estas razones, pero no son nada, Padre Santo, si nuestro propósito no va a ser darte gloria a ti con todo lo que hagamos. Queremos dejar todo esto en tus manos y rogarte que transforme nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.